Apocalipsis capítulo 8 nos presenta acerca de las 7 trompetas. Apocalipsis 8, Apocalipsis 9, a partir de Apocalipsis 8, verso 6, nos presenta las 7 trompetas. Apocalipsis 9 sigue con las 7 trompetas, pero nosotros vemos en el libro de Apocalipsis capítulo 10 que hay un librito, ¿verdad? Abierto, ¿verdad? ¿Sí o no? Dice que ese librito tiene que ver con el mensaje de salvación, y en el verso Apocalipsis 10 encontramos el ángel con el librito que se para en ¿dónde? Un pie sobre la tierra, un pie sobre el mar. Significa que el mensaje de salvación al mundo entero que tiene que ser predicado. En el verso 11 de Apocalipsis 10 nos dice: y él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones y reyes. El mensaje, hermano, se tiene que dar. ¿Por qué razón? Porque el tiempo de angustia va a venir. ¿En qué momento sucede el gran tiempo de angustia? ¿En qué momento? El tiempo de angustia, queridos hermanos, la tribulación está dividida en 2 fases. La fase, el pequeño tiempo de angustia, y el gran tiempo de angustia, que también se le conoce como el gran tiempo de angustia ¿de quién? De Jacob. La pregunta es, ¿en qué tiempo comienza el gran tiempo de angustia? Si ustedes notan la secuencia de Apocalipsis, van a encontrar que en Apocalipsis 8 se presenta las 7 trompetas, Apocalipsis 9 también. Apocalipsis 10 se presenta: es necesario que profetices nuevamente a toda nación, tribu, lengua y pueblo. La misma expresión que aparece en Apocalipsis 14, que tiene que ser predicado el mensaje a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y después, ¿qué? Porque si no, ¿qué es lo que viene? Viene el juicio. En Apocalipsis 11 vamos a encontrar los 2 testigos que tienen que ver ¿con qué? Con la palabra de Dios, el Antiguo y Nuevo Testamento, que testifican que todo lo que va a acontecer, así como sucedió en el pasado, viene en el presente y viene en el futuro. Si ustedes ven Apocalipsis 12, nos presenta en el verso 17: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y fue a hacer guerra contra el remanente ¿de quién? Contra el resto de la descendencia de ella, contra la mujer, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Ahora quiero que noten algo importante ahí. En Apocalipsis 11, hermanos, nos presenta acerca de los 2 testigos, Antiguo y Nuevo Testamento. En el verso 19 de Apocalipsis 11 nos dice: y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos y un terremoto grande, granizo. Hermanos, aquí se nos está presentando que el templo de Dios fue abierto. Pero ¿por qué razón específicamente es en Apocalipsis 11? En Apocalipsis 8 y 9 son las 7 trompetas. Vamos a notar nosotros que las 7 trompetas llevan plagas, pero van con misericordia. En el verso 11 se presenta que el templo de Dios fue abierto y se veía que el templo, se miraba que el arca del pacto. ¿Y qué tenía el arca del pacto? Los 10 mandamientos. Quiere decir, las plagas vienen, pero antes de que se cierre la gracia, el mundo va a conocer el mensaje final del Señor, va a conocer en su totalidad, va a conocer el mensaje del sábado, va a conocer absolutamente todo el mensaje, como lo presenta Apocalipsis 18,
y la tierra fue alumbrada ¿con qué? Con la gloria de Dios, con la luz de Dios. Y por lo tanto, hermanos, si ustedes ven en el libro de Apocalipsis 12, verso 17, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer. ¿Y por qué se llenó de ira contra la mujer? Porque están guardando ¿qué? Los mandamientos y tienen el testimonio de Jesús. Quiere decir que la iglesia, hermanos, escuchó lo que se dijo en Apocalipsis 11, 19, comenzó a guardar los mandamientos, comenzó a respetarlo, comenzó a escuchar la voz de Dios. El dragón se llena de ira, va en contra de la mujer. ¿Para qué? Para guerrear en contra de ellos, para destruirlos. ¿Y por qué más? Dice que tenían el testimonio. Quiere decir que los hombres estaban viviendo la vida ¿de quién? De Jesucristo. Ahora, cuando usted encuentra eso en Apocalipsis 12, el dragón se llena de ira contra la mujer. En Apocalipsis 13 se presentan las dos bestias. Dice Satanás, ok, hay un grupo que está siendo obediente. Pues vamos a ver si es cierto. Porque entonces trae ¿qué? Persecución. Apocalipsis 3. Persecución. La unidad de la iglesia con el Estado trae ¿qué? Persecución. Ahora, el mensaje se sigue dando. Apocalipsis 14 ya está recalcando que si alguno no adora a Dios, va a terminar adorando ¿a quién? A la bestia. Si alguno no pone atención a los mandamientos de Dios, va a terminar ¿qué? Obedeciendo los mandamientos de los hombres. Apocalipsis 13 está ya completamente el dominio, la persecución en contra de los hijos de Dios, el dominio entero, ¿verdad? El reinado de la bestia y del falso profeta. Encontramos entonces en Apocalipsis 14 que se da el mensaje a toda nación, tribu, lengua y pueblo, y hace una división, una decisión. Los que aceptan a Dios y los que no lo aceptan. Eso es lo que nos presenta Apocalipsis 14 en el mensaje de los tres ángeles. Apocalipsis 15 va a recalcar entonces lo que se presentó en Apocalipsis 11, verso 19. ¿Por qué? Porque está hablando del santuario, está hablando del naos, del lugar santísimo. Jesús está ahí y antes de que Jesús salga, ya Jesús mostró su mensaje, mostró de que el mundo tiene que adorar a Dios, tiene que obedecer sus mandamientos. ¿Por qué? Porque se termina el tiempo de gracia, se termina absolutamente todo y Jesús va a salir. Y en Apocalipsis 15, verso 7 y verso 8, Jesús sale del santuario. Jesús sale del santuario en Apocalipsis 15, 7 y 8. Y Apocalipsis 16, ¿qué es lo que viene? Las copas de la ira de Dios sin mezcla de misericordia. Entonces, ¿en las trompetas todavía hay misericordia, sí o no? Sí. En Apocalipsis 15 se cierra la gracia. Apocalipsis 16 viene las 7 copas de la ira de Dios. La esperanza es Cristo Jesús. Pregunto entonces, ¿en qué momento comienza el gran tiempo de angustia? ¿En qué momento comienza el gran tiempo de angustia? ¿Cuando termina qué, hermanos? La gracia. Cuando Jesús sale del lugar santísimo, ahí comienza el gran tiempo de angustia. El gran tiempo de angustia comienza después que termine el tiempo de la gracia. Por esa razón, hermanos, Apocalipsis 11, 19 se hace alusión al santuario. Apocalipsis 15, 7 y 8 se hace alusión al santuario. Por esa razón, Dios nos está diciendo que nosotros debemos de tener esto en cuenta y debemos de hacer una preparación respectiva antes de que ¿qué? De que se cierre el tiempo de gracia. Cuando Cristo acabe su obra mediadora en favor del hombre, entonces empezará ese tiempo de ¿qué? De aflicción, la aflicción que describe ¿quién?
Daniel, entonces la suerte de cada alma habrá sido decidida y ya no habrá sangre expiatoria para limpiarnos del pecado. ¿Saben ustedes, hermanos, por qué razón los ángeles sostienen los cuatro vientos? Es porque Jesús aún está en el santuario celestial, aún está intercediendo. Cuatro ángeles sosteniendo los cuatro ángulos de la tierra para que no se suelten los vientos. Pero cuatro veces Jesús está intercediendo y diciendo: Señor, mi sangre, mi sangre, mi sangre, mi sangre. Porque aún mi pueblo no está preparado, aún no tienen el carácter, el testimonio de mí. Es por esa razón que se nos presenta esto, hermanos, y nos dice la Biblia que Jesús es nuestro intercesor, pero Jesús va a salir. Apocalipsis 22:11 nos dice: cuando Cristo deje su posición de intercesor, ante Dios se anunciará solemnemente. ¿Quién anuncia esto? Lo anuncia Jesucristo. El que es injusto siga siendo ¿qué? Injusto. El que es sucio sigue ensuciándose todavía, y el que es justo sea todavía justificado, y el que es santo sea santificado todavía. ¿Por qué? Porque ya no hay más que gracia. Ahora lo único que cae, lo único que va a caer, ¿qué son? Las plagas de Dios sin misericordia. Lo interesante de todo esto es que nosotros debemos de prepararnos. ¿Por qué? Porque el tiempo se va a acabar. El tiempo se está acabando. Dice la Biblia que Satanás sabe que le queda poco tiempo. A Satanás sabe muy bien que le queda poco tiempo y dice que va a usar todos sus métodos. ¿Para qué? Para hacernos caer a nosotros, para desanimarnos, y eso ya está sucediendo. Eso ya está sucediendo en todas las iglesias. En las iglesias adventistas, en las iglesias de sostén propio, etcétera, etcétera. Satanás está trabajando arduamente para hacerse ¿de qué? De gran cantidad de personas para la perdición. Y por esa razón Dios nos dice, y por eso la Biblia nos dice en Apocalipsis 11:19, que el templo de Dios se abrió. Apocalipsis 15:7 y 8 dice que se va a cerrar el tiempo de gracia. Apocalipsis capítulo 12 dice que el dragón se llenó de ira. ¿Por qué? ¿Por qué se llena de ira contra la mujer? Porque están dando un testimonio a la semejanza ¿de quién? De Jesucristo. Y Satanás no quiere eso. Satanás quiere que toda la gente quede sucia y quede fuera de la salvación. La pregunta es, ¿nosotros vamos a permitir que Satanás juegue con nosotros? ¿Por qué es lo que hace Satanás? Satanás juega con nosotros. Si nosotros nos rendimos a Jesús, podemos ser más que vencedores, dice la Biblia. Por esa razón, noten esta parte. Entonces el espíritu que reprime el mal se retirará de la tierra. Si en el momento del cierre de la gracia Jesús sale, el Espíritu Santo se va. Se retira, entonces Satanás automáticamente queda al dominio total de la tierra. Y de todas las personas que rechazaron a Jesús. Y por eso usted puede ver en la Biblia, cuando agarraron a Jesús, cuando perseguían a los cristianos, dice la Biblia, el espíritu de profecía, que todos esos judíos que perseguían a los cristianos tenían caras de demonios. Apocalipsis lo presenta como las fieras, donde dice que la iglesia iba a ser perseguida por las fieras. No está hablando de animales del campo, está hablando de personas que se volvieron animales en un sentido de su carácter. Y es lo que Satanás va a hacer, hermano. Es lo que ya está haciendo en nuestro tiempo. ¿Cuántos de ustedes, hermanos, en la actualidad, si usted le pregunta a un cristiano, ¿cuánto tiempo llevas en la iglesia? O tantos años.
Pero si usted mira su carácter, va a decir, no, pues esta no parece que apenas empezó hoy. ¿Por qué? Porque tiene un carácter muy malo. Un carácter que no lo puede controlar. ¿Por qué? Porque no se ha sometido ¿a quién? A Dios. Y eso es lo que está sucediendo, hermano. Satanás quiere implantar su carácter ¿en dónde? En los hermanos. Jesús quiere implantar su carácter en nosotros, pero también Satanás lo está haciendo. La pregunta es en esta tarde, ¿a quién vas a permitir que entre a tu vida? Debemos de estar ya listos antes de que se cierre ¿qué? El tiempo de gracia. Y es lo que muchos cristianos no están tomando. Viven como quieren, van a donde ellos quieren, escuchan lo que ellos quieren, comen lo que ellos quieren. Finalmente, hermanos, la salud también tiene que ver con la preparación de los tiempos finales. Lo que tú comes te va a preparar también para los tiempos finales. Lo que tú escuchas, lo que tú ves, etcétera, etcétera, puedo seguir. Pero aquí dice que cuando termina el mensaje del tercer ángel, la misericordia divina no intercederá más por los habitantes culpables de la tierra. Ya no va a haber más misericordia. El pueblo de Dios habrá cumplido su obra de predicar el evangelio a todo el mundo, habrá recibido la lluvia tardía, el refrigerio de la presencia del Señor y estará preparado para la hora de prueba que le espera. Entonces, en el momento, hermanos, que finalice la gracia, finaliza lo que es el sellamiento. Finaliza también quienes se salvaron y quienes se pierden. Después de que se cierra la gracia, el que se salvó, se salvó. El que se perdió, hermanos, se perdió. Y por eso Dios nos está advirtiendo desde ahora. ¿Qué es lo que nos prepara a nosotros? El mensaje es lo que nos prepara. La Biblia, Jesús es el que nos prepara. ¿Qué actividad hacen los ángeles en estos momentos, hermanos? ¿Qué actividad creen ustedes que estén haciendo los ángeles que están delante de la presencia de Dios? ¿Qué están haciendo? ¿Están trabajando para la salvación de nosotros, sí o no? Sí. Pero ¿qué más están haciendo? Noten este pasaje. Los ángeles se apuran, van y vienen de acá para allá en el cielo. Un ángel que regresa de la tierra anuncia que su obra está terminada. ¿Qué quiere decir? Que ya acabó de ponerle el sello a los que tenían que ser sellados. Si nosotros hacemos esa comparación con Ezequiel capítulo 9, vamos a encontrar que hay dos ángeles, uno que está sellando, el otro que está detrás del ángel sellador. ¿Para qué? Para destruir. Ahora, en este tiempo, hermanos, se está llevando a cabo ya lo que es el sellamiento. Si ustedes notan, en el sellamiento hay dos procesos. Tiene que ver también con el juicio. El juicio de los muertos comenzó ¿en qué fecha? 22 de octubre de 1844. ¿En qué momento empieza el juicio de los vivos? Porque los muertos que ya pasaron en el juicio y sus nombres están siendo revisados, Dios dice, este se salva, este se pierde. Pesado fuiste en la balanza y fuiste hallado falto. Pero ahora, ¿qué sucede con nosotros que estamos vivos? ¿En qué momento ustedes creen que comienza el juicio de los vivos? Teológicamente hablando, hermanos, la Biblia nos da un poco de luz, aunque no en su totalidad. El espíritu de profecía nos dice que no se sabe exactamente en qué momento va a comenzar el juicio de los vivos. Ni siquiera la mensajera de Dios da en qué tiempo va a terminar el tiempo de gracia. Solamente dice que el tiempo de gracia se termina en un periodo de tiempo después que se ha formado ¿qué? La imagen de la bestia. Pero el juicio de los vivos
algunos teólogos han mencionado que comienza en la ley dominical. La Biblia no lo dice, les repito. El Espíritu de Profecía no lo dice, pero a base de lo que dice el Espíritu de Profecía, sacando conclusión de todo lo que ella menciona, lo que dice la Biblia, algunos teólogos han llegado a la conclusión que comienza en la ley dominical. Comienza el juicio de los niños. Sin embargo, el punto importante de todo esto es que nosotros como cristianos debemos hacer la preparación respectiva. ¿Para qué? Para recibir ¿qué? El sello de Dios. Entonces aquí nosotros podemos notar, el mundo ha sido sometido a la prueba final y todos los que han resultado fieles a los preceptos divinos han recibido ¿qué cosa? El sello del Dios vivo. Entonces Jesús dejará de interceder en el santuario celestial en el momento que todos sean sellados. Viene el ángel, dice, ha terminado mi obra. Jesús dice, hecho es, hecho está, y sale del santuario. Y ahí se repiten las palabras donde dice los ángeles, ay de los moradores de la tierra, porque ahora vienen los juicios de Dios. Cristo ha hecho propiciación por su pueblo, borrando sus pecados. El número de sus súbditos está completo. El reino y el señorío y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo van a ser dados a los herederos de la salvación. Y Jesús va a reinar como Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Qué se necesitará en ese tiempo, hermanos? Será terrible, dice la escritora, más allá de toda comprensión. En los tiempos de apuro y angustia que nos esperan, se requieren ¿qué cosa? 3 cosas muy importantes. Se requieren una fe capaz de ¿qué? De soportar el cansancio, la demora y el hambre. Una fe que no desmaya a pesar de las pruebas más duras. Ahora ustedes entienden por qué dice Apocalipsis 12:17. El dragón se llenó de ira contra la mujer y le fue a hacer guerra contra aquellos que guardan ¿qué cosa? Los mandamientos de Dios y tienen el testimonio. Pues el testimonio tiene que ver con la fe de Jesús. ¿Y cuál era la fe de Jesús? La fe de Jesús es todo lo que oigo del Padre, eso hago. Obediencia total. Pero fíjense, hermanos, que nosotros somos desobedientes. ¿Sí o no? Somos muy desobedientes y por esa razón dice el Señor, miren, requieren una fe capaz de soportar todas las pruebas. Como Jesús soportó. ¿Jesús soportó el cansancio, sí o no? ¿Cuántos días estuvo en el desierto? 40 días. Pregunto, ¿Satanás lo atacó? 3 ataques bien poderosos. ¿Por cuáles lo atacó Satanás? Por el hambre primeramente. Y eso, hermanos, si Jesús caía, usted y yo estaríamos perdidos. Si Jesús caía en el desierto, en las tentaciones de Satanás, usted y yo, hagas lo que hagas, estás perdido. ¿Por qué? Porque Jesús fue vencido ahí. No hay salvación. Pero Jesús venció. Y por esa razón usted y yo podemos ser salvos creyendo en Jesucristo. Por eso dice acá, una fe que pueda soportar el cansancio, la demora y el hambre, una fe que no desmaye a pesar de las pruebas más duras. ¿En qué momento Jesús estaba casi desmayándose? Cuando estaba en el Getsemaní. Cuando todos los pecados estaban cayendo sobre Jesucristo, dice que empezó a sudar ¿qué? Grandes gotas de sangre. Y estaba a punto de ¿qué? El espíritu de profecía dice que el cuerpo de Jesús, para él, hermanos, su cuerpo decía, deja esto ya, que perezca el pecador.
Bien merecido lo tiene. Sin embargo, el amor de Cristo, la mente de Jesús decía, voy a hacer esto para que toda la raza humana se salve. Queridos hermanos, Jesús pasó todas esas pruebas y Jesús dice que nosotros necesitamos una fe que soporte el cansancio y la demora. Por eso dice Daniel 12:1, y será tiempo de angustia. ¿Por qué angustia? ¿Ustedes creen que vamos a tener una angustia como la que pasó Jesús? ¿Sí o no? Vamos a ser perseguidos. Pero ¿saben ustedes que ese tiempo de angustia, Satanás nos va a estar atacando duramente y nos va a decir, tú tienes pecado, tú eres un pecador? Pero dice el espíritu de la profecía que el pueblo de Dios va a estar gimiendo y clamando. ¿Por qué? Por la ayuda del Señor. Y dice que el Señor les va a revelar, mira, yo he perdonado todos tus pecados. Satanás va a poner al pueblo en un tiempo de angustia en dos tipos de fases. Primera fase, angustia física. Y después la angustia mental, la misma angustia que sufrió ¿quién? Jacob. Jacob sufrió dos tipos de angustia, la mental y la física. La mental porque él se estaba lamentando. ¿Cómo es posible que todo lo que yo he hecho, ahora qué? Viene en consecuencia de todas mis faltas. Engañé a mi hermano, hice esto, hice lo otro. Y ahora mi hermano viene para matarme. Venía con 400 jinetes para acabar con él. Tenía una angustia mental, hermano, por lo que había hecho, pero también una angustia física porque venía su hermano para matarlo. Pero Dios, ¿qué? Le dio la confianza cuando él se aferró ¿a quién? A Jesucristo. Entonces todos nosotros debemos de tener una fe firme como la que tuvo el Señor Jesús, como la que tuvo Jacob en ese momento de lucha y prueba. El tiempo de angustia, cual nunca fue después de que hubo gente, se iniciará pronto. Y para entonces necesitaremos tener una experiencia que hoy por hoy no poseemos y que muchos no pueden lograr debido a su indolencia. ¿Qué es indolencia? Insensibilidad. Como que no me importa eso. Otra vez a ir a la iglesia. Otra vez tengo que ir el sábado. Otra vez tengo que ir el martes. Ahora otra vez tengo que ir el viernes. No hay un deseo genuino, hermanos. ¿Por qué? Porque no hay un amor verdadero a Dios. El que verdaderamente ama a Dios, hermanos, va a hacer todo lo que está a su alcance. ¿Para qué? Para agradar a Dios. Y dice la Biblia que hay una insensibilidad en el pueblo de Dios. Somos insensibles a las cosas de Dios. Y Dios nos está amonestando y nos recalca y nos dice nuevamente, prepárense porque la gracia se va a terminar. Apocalipsis 11:19 nos recalca eso. Apocalipsis 15 nos recalca eso. Las 7 iglesias nos recalcan eso. Dice el que tiene oído, oiga lo que dice el Espíritu a las iglesias. ¿Por qué dice lo que el Espíritu dice a las iglesias? Pregunto, cuando se cierra la gracia, ¿el Espíritu se retira? Pues en el momento que está el Espíritu Santo, dice, escuchen lo que dice el Espíritu Santo, porque después ya no lo van a escuchar. Es por eso, hermanos, que hoy por hoy las iglesias, Satanás las anda manejando como quiera. A los líderes los está manejando como quiera. Porque Satanás le queda poco tiempo y dice, voy a manejarlos de esta manera. Y cuando el tiempo se acabe, están perdidos.
No importa que vayan a la iglesia, está bien que vayan. Está bien que abran la Biblia. Está bien que vayan, que den sus diezmos, que den ofrendas, etcétera, etcétera. Pero si no tienen esa relación con Jesús y no hicieron preparación abandonando toda la iniquidad en su vida, si no lo hicieron, dice el Señor, van a quedar separados. Satanás dice, si yo pongo en el corazón de las personas que obedezcan a su concupiscencia, los voy a alejar de Dios. ¿Por qué creen ustedes que quitó el mandamiento? Y dice Santiago, el que ofenda en un mandamiento se hace culpable de todos, de toda la ley. ¿Ustedes creen que el enemigo es astuto? Es muy astuto. Hay muchos peligros, hermanos, en nuestra actualidad. La imaginación más fecunda no alcanza a darse cuenta de la magnitud de tan dolorosa prueba. Lo que viene, hermanos, está muy complicado. Y por esa razón dice acá, cuando Jesús salga del lugar santísimo, su espíritu refrenador se retirará de los gobernantes y del pueblo. Estos quedarán bajo el dominio de los ángeles malos. Ahora sí, hermanos, los demonios van a estar aquí en la tierra. Y la Escritura especifica que demonios van a personificar personas. Van a personificar líderes, gobernantes. ¿Por qué creen ustedes entonces? ¿Por qué viene una persecución tan dura? ¿Por qué creen ustedes que todos estos grandes líderes, grandes hombres, dicen ser cristianos, pero por detrás están trabajando para qué? Para perseguirte al finalmente, si no haces caso, matarte. Así funciona Satanás. Esa es la obra de Satanás. Ángeles, demonios. Entonces, por consejo y dirección de Satanás, se harán leyes tales que a menos que el tiempo sea muy corto, no se salvará ninguna carne. Joya de los testimonios, tomo 1. Por consejo y dirección de Satanás se harán leyes. ¿Ustedes creen que el domingo es una ley satánica? ¿Ustedes creen que ya se está trabajando en el Congreso de los Estados Unidos? Apocalipsis 16 lo está presentando. Dice que hay 3 espíritus inmundos a manera de ranas que van por todo el mundo. ¿Para qué? Para engañar y preparar a los grandes líderes para la batalla ¿de qué? Del Armagedón. Se están uniendo. Satanás se está uniendo. Pero la iglesia cada vez está más separada, más fragmentada. Satanás dijo, divide y vencerás. Eso no fue expresión de Cristóbal Colón, porque fue Cristóbal Colón que dio esa expresión. Divide y vencerás. Esa expresión viene de Satanás, desde el cielo, divide y vencerás. A él no le funcionó allá, pero aquí sí le está funcionando. Por lo tanto, demonios, hermanos, ¿ustedes creen que la ley dominical ya está a punto de ser aprobada? ¿Ustedes creen que solo falta tiempo? ¿O será que los grandes líderes no saben nada de esto? Están trabajando, hermanos. Están trabajando en esto. ¿Y saben esto por qué? Porque es consejo de los demonios que están hablándole ahí. ¿Qué es lo que sucedió en la época de Mardoqueo? ¿Qué sucedió? Mardoqueo guardaba los mandamientos de Dios, ¿sí o no? ¿Daba testimonio de Jesús? ¿Quién se enojó tanto? Amán. ¿Y qué es lo que hizo Amán? Fue al rey y le dijo, hay un grupo que no te obedece, que no obedece tus leyes, que desprecia tus mandatos. Yo digo que mejor que le demos muerte.
¿Y qué dijo el rey? Aquí está mi sello. Selló el edicto. La Biblia lo está diciendo. No es que es un invento de los adventistas, que viene una ley dominical, etcétera, etcétera. La Biblia nos está presentando pruebas de lo que sucedió en el pasado, sucederá en el futuro. Entonces, hermanos, ¿qué es lo que está sucediendo? Si aquellos días no fueran acortados, nadie se salvaría, pero por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Quiere decir entonces que Mateo 24:22 nos habla acerca del gran tiempo de angustia y dice que va a ser corto. ¿Por qué corto? Quiere decir entonces que el pequeño tiempo de angustia va a ser más largo que el gran tiempo de angustia. ¿Por qué? Porque, hermanos, va a ser una prueba tan dura, tan difícil, que si el Señor no viene antes, dice la Biblia, que nadie se salvaría. Por lo tanto, necesitamos una preparación, una fe firme, hermanos. ¿Qué hará Dios con algunos de sus hijos? ¿Saben ustedes, hermanos, que Dios es amor y misericordioso? Él sabe quiénes van a poder soportar y quiénes no. Dice el Señor que Él va a permitir que muchos pasen al descanso antes de que venga la gran crisis. ¿Quiénes son estos grupos? Muchos serán llamados al descanso antes del tiempo de angustia. Él sabe si aquellos por quienes se ofrecen las peticiones serán capaces de soportar o no la prueba que vendría sobre ellos si viviesen. Él conoce el fin desde el principio. Muchos serán llamados a descansar antes de que la ardiente prueba del tiempo de angustia venga sobre nuestro mundo. Por pura gracia y misericordia el Señor va a permitir eso. Hermanos, hasta en eso Dios es misericordioso. Pero la gente no quiere. Pero Dios va a hacer esa extraña obra al final del tiempo del cierre de la gracia, hermanos. Una obra extraña que Dios no lo quiere hacer, pero tiene que hacerlo. ¿Por qué? Porque así como Él es amor y Él es misericordioso, Él también es justo. Y el fundamento de su gobierno, ¿qué es? La ley. Y la ley exige ¿qué? La muerte del pecador. La ley exige eso. Y solamente se tiene que llevar a cabo ¿qué? La sentencia. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida, que es Cristo Jesús. Si nosotros queremos tener vida, necesitamos escoger ¿a quién? A Jesucristo. Por eso en el libro de Deuteronomio capítulo 30 usted va a encontrar que Dios dio bendiciones y maldiciones. Si seguían el camino correcto, iban a venir bendiciones. Si seguían el camino incorrecto, iban a venir maldiciones, plagas. Pero Jesús dice, yo te aconsejo que escojas la vida para que no mueras. Pero lamentablemente, el hombre desde este momento está escogiendo el camino de la muerte. Dios nos ayude a nosotros, hermanos, a mantenernos firmes. ¿Cuándo los volveremos a ver a ellos que pasen al descanso? Hasta la segunda venida del Señor. ¿Cuál es el rango de Satanás, queridos hermanos? ¿Cuál es el objetivo de Satanás? El rango de Satanás es destruir a los observadores del sábado. Así que tú estás en la mira si guardas el sábado. Si no guardas el sábado, si guardas como que sí, como que no, no te preocupes, Satanás no te va a atacar. Esa es la pura verdad. Pero si tú lo guardas de acuerdo a lo que dice el Señor, si retrajieres tu pie de hacer tu voluntad y lo llamares santo, delicia, porque es día de Jehová, y lo venerares no haciendo tus propias cosas, ni andando tus propios caminos, dice que Dios ¿qué? Te va a bendecir. Dios te va a ¿qué? Pero
Sí, oh, no, el sábado, oh, sí, soy adventista del séptimo día. Me agarró ya, están trabajando el sábado y estoy apenas. No, pues ya transgrediste el sábado. Oh, no, que el sábado ya está ahí bañándote, cocinando, planchando ropa, etcétera, el sábado, ya transgrediste el sábado. Porque la preparación es antes. La preparación es en el primer día de la semana. Desde el primer día de la semana nosotros ya tenemos que decir, oh, bueno, el próximo sábado voy a llevarme esta ropa, esto y esto, estos zapatos, ya lo planchas, lo dejas guardadito para que ese día que viernes ya esté listo todo. Pero eso no se hace. Y Satanás sabe eso. Satanás dice, oh, los adventistas que dicen que guardan el sábado, pero ¿qué cosa? Guardan el sábado, dice, pero los guardan nada más a la mitad. ¿Y lo demás qué? Guardan nada más de 11 a 1 de la tarde. No, no es así. El sábado es de puesta de sol a puesta de sol. Pero ¿qué, hermanos? ¿Cuál es el blanco? Los observadores del sábado. Así que si tú no quieres ser atacado por Satanás, pues ¿qué te puedo decir? Sigue pisoteando el sábado. Pero si tú quieres ser fiel a Dios, tienes que respetar y adorar a Dios de acuerdo a como Él lo dice. Y el resultado de eso es que Satanás te va a atacar, hermano. Y por eso Dios dice, necesitas tener una fe que soporte el cansancio, el hambre y la demora, porque Satanás no va a tener contemplaciones contigo. O es porque es una persona mayor. No, Satanás se vive con todo. O no, porque es un niño, un joven, no. Satanás se vive con todo contigo. ¿Por qué? Porque estás respetando sus autoridades del Señor. Eso es lo que Satanás, ¿verdad? Por eso se ha hecho una guerra en contra de los observadores del sábado. ¿Saben ustedes que Satanás ha hecho una reunión? Ustedes lo han leído esa parte. Testimonios para los ministros. Ha hecho una reunión y ha llamado a todos sus generales, a los príncipes de las tinieblas. Y Elena de White lo miró, hermano. Lo miró y Elena de White estaba temblando de miedo. ¿Por qué? Porque miraba a Satanás con todos sus huestes planeando cómo acabar con quién, con la secta del sábado. ¿Y por qué quiere acabar con nosotros? Dice, no podemos permitir que esta gente le esté abriendo los ojos al mundo entero. ¿Por qué? Porque se nos va a escapar de las manos. Necesitamos minar la fe de los adventistas del séptimo día. Y si usted sigue leyendo, va a encontrar una lista entera de cómo Satanás obra para hacer minar nuestra fe. Oh, ¿a ti te gusta el dinero? Bueno, te va a poner un buen trabajo, te paguen bien. Mira, te ofrezco que vengas el sábado un ratito, nada. Es más, quédate unas horas del sábado. Bueno, el viernes, ¿verdad? Pero quédate unas horas. Oh, sí, está bien. Satanás ya te tiene en el bolsillo. Así es, hermanos. ¿Por qué creen ustedes que Satanás está tan airado? Porque él sabe que si la gente descubre que todos los mandamientos tienen que ser respetados, le está adorando, le está honrando ¿a quién? A Dios. Y Satanás no quiere eso. Satanás quiere que usted y yo le adoremos a él. En el momento que nosotros pecamos, le adoramos a Satanás. En el momento que usted critica, está adorando a Satanás. En el momento que usted es infiel con sus diezmos, con sus ofrendas, usted está preparándose también para adorar a Satanás. ¿Por qué? Porque no está obedeciendo el consejo de Dios. Hermanos, por eso hay mucho detalle en cuanto a esto. Nosotros decimos, oh, guardamos el sábado, pero en sí no lo estamos guardando como Dios quiere. El sábado lleva, hermanos, una luz. ¿Por qué creen ustedes que la mensajera dice que miró cuando fue abierto el templo en el cielo? Apocalipsis 11:19 dice que fue mostrado los 10 mandamientos y el cuarto brillaba muchísimo más que todos. ¿Por qué? Porque ahí está la firma de Dios, hermano. Y Satanás ha quitado esa firma. Y cuando invalida la firma, la ley, hermanos, ya no tiene sentido.
Si el Congreso hace una ley y dice, desde ahora nadie va a trabajar ¿en qué? El domingo, todos a descansar. Ok, es una ley. Pero tiene que ser firmada, hermanos, también por el presidente de los Estados Unidos. Si no, no pasa tampoco. Porque todos tienen que estar de acuerdo para que la ley pase. ¿Por qué creen ustedes que hay leyes que no pasan? Porque hay un grupo que no está de acuerdo con otro. Y es lo mismo que sucede acá. Cuando Satanás invalida el cuarto mandamiento, le está quitando la autoridad a Dios. La ley no tiene fuerzas, porque se está quitando el autor de la ley. Queridos hermanos, Juan 10:28 nos dice claramente: y yo les doy vida eterna, y no perecerán para siempre, ni nadie las arrebatará de mi mano. Juan 10:28. ¿Saben ustedes que en el libro de Apocalipsis, de entrada, el mensaje a las 7 iglesias, dice el Señor que está paseándose en medio de los 7 candeleros de oro, que son las 7 iglesias? Y en uno de esos mensajes dice que Dios tiene estrellas ¿en dónde? En su mano. Y las estrellas también significa ¿qué? Ángeles, pero también significa una parte ¿de qué? Del pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque en Daniel capítulo 12 dice que muchas estrellas se apagarán. Y está hablando del mensaje que algunos van a dejar, van a apostatar, hermano, en ese tiempo. Antes de que se termine el tiempo de gracia, muchos van a apostatar del mensaje de Dios. Por esa razón, dice el Señor, no se preocupen, ustedes sean fieles, que yo voy a estar siempre con ustedes. Si han de perecer, recuerden que el Señor ha prometido vida eterna a los hijos fieles. ¿Qué más nos dice? Dice el gran engañador: nuestra principal preocupación consiste en silenciar a esa secta guardadora del sábado. Dispondremos finalmente de una ley para exterminar a todos los que no se sujeten a nuestra autoridad. Pregunto, ¿hay una ley de exterminio, sí o no? ¿Y saben ustedes en qué momento se va a dar esa ley de exterminio? Dice la Biblia, dice el Espíritu de Profecía, a medianoche dice que se le va a dar muerte a todos los hijos obedientes de Dios. Pero también dice el Espíritu de Profecía, conflicto de los hijos, que como Satanás está ansioso, está airado, dice que va a incitar a los impíos para que se adelanten a la ley que ha sido dada en este mundo para que le den muerte a los justos. Se van a adelantar. ¿Por qué? Porque Satanás ya quiere deshacerse de ellos. Bueno, me incluyo, ¿verdad? Ojalá que esté ahí en ese momento, ¿verdad? Un gran tiempo de angustia, pues todos queremos llegar al cielo. Pero si que todos queremos llegar al cielo, vamos a tener que pasar por esto. Es la prueba final. Dice el gran engañador, finalmente, de una ley. ¿En dónde va a comenzar esa ley? En el Congreso. ¿Y saben ustedes quiénes lo van a aprobar? La Corte Suprema de Justicia. Esa es la que tiene prácticamente ya la última autoridad. Que dice, esta ley pasa porque pasa. Eso es lo que dice el conflicto de los siglos. La Inquisición será puesta en ejecución nuevamente como medio de presión. Ustedes ya lo saben de memoria, es más, hasta fechas y todo, ¿verdad? Yo no les voy a mencionar eso. Es el propósito de Satanás hacer que sean extirpados de la tierra a fin de que nadie pueda disputar su supremacía en el mundo. ¿Qué dice? Extirparnos de la tierra a fin de que nadie se le oponga en este mundo. Él los quiere todo para él.
Nos quiere todos que nos vayamos con Él. Pero ¿cuál es el fin de Él? La destrucción. El lago de fuego. Y eso es lo que Satanás quiere para ti. Fíjense cómo es Satanás. Primeramente te endulce el oído. Vente conmigo, acá, mira, esto, para lo otro. Dices, conmigo vas a estar bien. Yo te voy a proteger, te voy a dar buenos trabajos, va a venir la prueba, tú eres obediente a mí, te voy a dar. Es más, si los que no tienen papeles, hasta les va a dar, el gobierno les va a dar papeles. Y todos esos beneficios. Pero ¿qué va a suceder? Al final, viene toda esa situación. ¿Cuál es el pago final? Bueno, dice Satanás, bueno, tú me hiciste caso, así que vente porque ya nos vamos para el lago de fuego. Es la pura verdad. Por eso dice el apóstol Pablo, el que peca, ¿qué dice? Se hace esclavo ¿de quién? Del pecado. ¿Y quién es el que originó el pecado? Satanás. Entonces, ¿quién es tu amo? Satanás. Y todo lo que el hombre sembrare, ¿qué cosa? Cosechará. Sembraste maldad, pecado, ¿qué vas a cosechar? Muerte, destrucción. Pero si escoges a Jesucristo, cosechas vida para vida. Por eso dice que Jesús es ¿qué? La vida, hermanos. Es el propósito de Satanás hacer que sean extirpados de la tierra todos aquellos que se le opongan. Se hará pasar por gran prueba y angustia a la iglesia remanente, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Sentirán la ira del dragón y sus huestes. Sentirán la ira del dragón. ¿Por qué? Ahí está, por el sábado. ¿Cómo considera Satanás al mundo? 2 Corintios 4:4, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Y por esa razón no quiere que usted despierte a los demás. Porque Satanás los ha cegado. Y Satanás también quiere cegarnos a nosotros. ¿Y cómo nos va a cegar? Nos cega poco a poco cuando nosotros transgredimos. Cuando pecamos, después pecamos otra vez, y poco a poco te va cegando, hermanos. Te va cegando hasta que llega el punto donde ya lo que es malo lo consideras bueno, y lo que es bueno lo consideras malo. De acuerdo a este texto, Satanás considera al mundo como sus súbditos. Ha obtenido el control de las iglesias apóstatas, pero hay un pequeño grupo que resiste su supremacía. Dice él, si pudiera borrarlos de la tierra, mi triunfo sería completo. Ahí está, hermanos. Así como influyó sobre las naciones paganas para destruir a Israel, así en el cercano futuro incitará a los poderes malvados de la tierra para destruir al pueblo de Dios, o sea, al Israel espiritual. Satanás no cambia tampoco sus estrategias. Sus estrategias ya las viene usando desde hace tiempo atrás. En la actualidad existen 193 Estados miembros de la Organización de las Naciones Unidas. Pues todo esto, hermanos, esos 193 países, Satanás lo va a controlar. Los presidentes de la organización de la ONU ya los está trabajando desde ahora. Si ustedes ven lo que dice el presidente de las Naciones Unidas, el cambio climático, etcétera, etcétera, que necesitamos hacer una ley para que específicamente se guarde un día a favor del ambiente, etcétera, etcétera. Hermanos, todo eso, ¿de qué ideas son? Son ideas de Satanás, no son ideas de ellos. Satanás está preparando el terreno. ¿Qué argumentos usará contra el pueblo de Dios? ¿Cuáles son los argumentos que usará Satanás? Hay 4 ángulos, ¿verdad, hermanos? Que sostienen los vientos. 4 ángeles. Estas enfurecieron a los malvados contra los justos. Pues los primeros pensaron que habíamos atraído los juicios de Dios sobre ellos y que si podían raernos de la tierra,
las plagas se detendrían. Ahí está el punto. Una vez que se cierre la gracia, las plagas están cayendo. Las úlceras, etcétera, etcétera, hermanos. Y dice, ¿quiénes son los culpables? Son esos adventistas. Esos sabatistas son los que están trayendo las plagas. Lo mismo sucedió en la época de la Inquisición. Le echaban la culpa a los valdenses que estaban trayendo las plagas, la peste al imperio, porque estaban siendo desobedientes a Dios según ellos. De esa misma forma, dice acá que Satanás va a hacer creer a los malvados que son los adventistas que están trayendo las plagas. Y más se van a irar. Por eso dice la escritora que la matanza para el pueblo de Dios, Satanás lo quiere hacer antes que las leyes que fueron dadas para hacerse efecto la matanza de todos los fieles. ¿Por qué? Satanás sabe que ellos van a ser salvados, pero él quiere desquitarse matándolos para causarle dolor a Dios. Pero ¿saben ustedes qué dice la Biblia? Y el espíritu de la profecía. Que después del tiempo de gracia, para adelante, ya no hay mártires. Ya no hay. ¿Y por qué ya no hay? Porque ya se acabó el tiempo de gracia. Satanás, su obra maestra de engaño va a ser antes del cierre de la gracia. Va a ser en la quinta y en la sexta trompeta el engaño total de Satanás, cuando él se va a aparecer como Cristo. Después vamos a ver todos esos detalles, las trompetas, para entender el cuadro completo de cómo se va a llevar a cabo los eventos finales, la escatología que nosotros vemos a la luz de las Escrituras y del espíritu de profecía. Pero Satanás, hermanos, está trabajando ya. Lo importante de todo esto es que nosotros desde ya nos preparemos. No importa, hermanos, lo que venga. Si ustedes se afirman fiel a Jesucristo, dice que Jesús nos va a proteger, nos va a dar las fuerzas para poder vencer. Si usted es llevado ante los concilios, en la promesa está, dice, no te preocupes, yo te voy a hacer recordar todas las cosas que has de decir. ¿Pero qué vas a decir si nunca abriste la Biblia? ¿Qué vas a decir? Oh, sí, señor juez, buenas tardes, punto final. No, pero dime por qué crees que el sábado es el día del Señor. ¿Cuáles son los argumentos? Oh, se me olvidó, ¿no? Que eso no va a pasar. Si nosotros vimos y comprendimos eso, y tal vez se nos olvidó, el Espíritu Santo va a venir a refrescar todas las cosas para poder dar testimonio, porque dice que los argumentos que los hijos de Dios van a presentar van a ser tan poderosos que no van a poder refutar ninguno de esos grandes políticos ni líderes religiosos. Y sépanse ustedes, hermanos, que van a estar los mejores apologetas en esos juicios. Apologetas evangélicos van a estar ahí. Lo mismo que sucedió cuando Esteban estaba dando testimonio de Jesús, que había ascendido a los cielos y que estaba a la diestra de Dios, y lo miró. ¿En dónde? En el santuario. Dio testimonio Esteban de Jesús. Pero ¿saben ustedes a quién trajeron en ese entonces para hacer refutar a Esteban? Trajeron a Pablo, al mejor teólogo de aquel entonces. Dice el espíritu de profecía que Pablo, ¿verdad? Saulo de Tarso, era instrumento usado por Satanás. Era instrumento usado por Satanás. Cuando usted vaya a los concilios, le van a poner a los mejores teólogos del mundo para refutar su fe. Y en ese momento, hermanos, todavía no se acaba el tiempo de gracia. Todavía está el tiempo de gracia.
Quiere decir entonces que si usted está frente de los concilios y no sabe qué responder y empieza a tambalear, usted mismo va a decir, bueno, ¿qué hago yo aquí? Es lo que dice el Espíritu Prometido. Y muchos dicen que van a tambalear y algunos se van a retractar y se van a salir. Se van a pasar al bando de las otras organizaciones. ¿Por qué? Porque lo escucharon más convincente lo que dijo el otro. ¿Por qué? Porque no estaba afianzado en qué, en la palabra de Dios, ni en el mensaje de la palabra de Dios. Eso es lo que va a pasar. Eso es lo que va a pasar, hermano. Por esa razón, hermanos, Jesús nos repite vez tras vez, preparaos, preparaos, ¿por qué? Porque el tiempo se está acabando. Por eso dice acá, cuando el ángel de la misericordia pliegue sus alas y parta, con el mensaje de que la última persona ha sido amonestada, quedando terminado el tiempo de gracia, Satanás cometerá las acciones impías que por largo tiempo ha deseado hacer. Satanás está ansioso. Yo quiero destruir a esta hermana, yo quiero destruir a este hermano. Pero dice el Señor, espérate, tranquilo. Tranquilo. Pero cuando se acabe el tiempo, el Señor ya no puede hacer más porque ya se acabó. Y Satanás ahora sí va a darse bien con todo. Total, yo puedo hacer lo que yo quiera con lo que es mío. ¿Sí o no? ¿Qué es lo que dice el hombre? Yo hago con mi vida lo que yo quiero. Pues dice Satanás, esta persona es mío y yo voy a hacer con él lo que yo quiera. Por lo tanto, hermanos, tiene un deseo de destruirnos, pero ¿por qué no nos destruye? Porque Dios aún está protegiéndonos. Aquí, hermanos, en la iglesia hay decenas y centenas de ángeles malos que están aquí. No lo vemos, pero aquí están. Pero así como hay ángeles demoníacos aquí, también hay ángeles de Dios que nos están protegiendo. Dice la Biblia, hermanos, que Satanás manda a sus ángeles demoníacos a donde se está predicando la verdad de Dios. ¿Para qué lo va a mandar allá donde se está predicando el error? Si esos ya están engañados. Necesita engañar a los que están acá. ¿Y cómo los va a engañar, hermanos? Los va a engañar de muchas maneras. Oh, no te preocupes, estás bien. Solamente tienes este pecadito, pero no te preocupes, así estás bien, tú sigue adelante. Pero te estás preparando ¿para qué? Para que cuando el tiempo de gracia se cierre y quieres fuera. Es lo que está haciendo el enemigo de las almas, hermano. Por eso tormenta y tempestad, guerra y derramamiento de sangre, él se deleita en estas cosas y así reúne su cosecha. ¿Ustedes, hermanos, creen que Satanás está contento hoy por todo lo que está haciendo? Sí. ¿Cuántos de ustedes en esta tarde quieren decirle al Señor, Señor, ayúdame a hacerte fiel? Ayúdame a mantenerme firme en esos tiempos tan difíciles. Y necesitamos, hermanos, mantenernos firmes, porque hoy por hoy con cualquier cosita ya estamos así, mira, tambaleándonos. ¿Qué sucederá cuando vengan esos tiempos tan difíciles? Donde usted y yo vamos a comparecer ante tribunales, donde usted va a ser, ¿verdad?, incitado a qué? A que deje la palabra de Dios, a que deje el mensaje, va a ser presionado, va a ser encarcelado, ¿qué más? Hasta la muerte, dice la Biblia. Pero todos aquellos que se mantengan firmes van a entrar al reino de los cielos. El Señor, hermanos, es fiel. El Señor es fiel. Y en esta tarde, si alguno de los que están aquí presentes quiere decirle al Señor, Señor, aquí estoy con muchas debilidades, con muchos problemas en mi vida, pero lo único que yo quiero en esta tarde es que tú me ayudes, que me dé la fuerza para poder ser valiente en su momento, que me dé la fuerza y la sabiduría
para poder mantenerme firme cuando estén hablándome o estén queriéndome alejar de lo que yo creo, de la fe del Señor. Si tú crees eso, querido hermano, quieres decirle a Jesús, Señor, ayúdame, necesito de ti, necesito de tu ayuda. Yo te invito a que te pongas de pie, que le digas a Jesús, Señor, aquí estoy, dispuesto a hacer tu voluntad, dispuesto a andar en tus caminos, dispuesto, aunque se desplomen los cielos, mantenerme firme porque he puesto a ti, oh Jesús, en primer lugar. Que eso sea nuestro destino. Vamos a cantar un bello himno titulado Castillo fuerte es mi Jesús. En el momento que estemos entonando este bello himno, si alguno de ustedes quiere pasar aquí al frente de manera muy personal, decirle a Jesús, Señor, aquí estoy, ayúdame. Tú conoces mi entrada, mi salir, conoces mis caídas, conoces mis debilidades. Te los pongo en tus manos para que tú me ayudes a poder salir adelante. Vamos a cantar este bello himno. Castillo fuerte es nuestro Dios. Castillo fuerte es nuestro Dios, defensa y refugio. Con su poder los librará, que gracia con gloria y con la paz, acosarnos acá, gloria déjame, astucia y gran poder, cual alma en la guerra. Luchar aquí sin el Señor, cuando no hubiera sido, mas por nosotros juntará, Dios es escogido. ¿Sabéis quién es Jesús? El que venció en la cruz, Señor de Salvador, omnipotente Dios, que triunfa en la batalla. Ausente con Dios mío, prontos a victorarnos. No temeremos porque Dios vendrá a defendernos. Que nuestre suplicor sacar y su furor, ganarnos no podrá, pues no te adversar por la palabra santa. Si destruirá dejará, aunque guarde su grado. Es la palabra del Señor que lucha a nuestro lado, que lleven con pudor los bienes y amor, los hijos, la mujer, toda de perecer. De Dios el reino Todo ha de perecer, dice este canto. De Dios solamente el reino queda. Amén. Dice el Señor, si tú me eres fiel, yo te prometo que te llevaré a la vida eterna. Amén. No importa las circunstancias, seamos fieles a Dios en medio de toda situación. Pongámonos de rodillas y pidámosle a Dios su bendición.
Padre nuestro que estás en los cielos, alabado y glorificado sea tu bendito nombre. Señor, hemos visto a través de tu palabra los grandes acontecimientos que vendrán a esta tierra. Pero de la misma manera ya nos tiene revelado, Señor, el fin de todo. Nos tiene revelado el transcurso de toda la historia final de este mundo. Pero lo más interesante de todo ello es que si somos fieles, la promesa está ahí. Nosotros pasaremos airosos toda esa gran tribulación. Porque dice tu palabra, Apocalipsis 3:10, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo te guardaré en la hora de prueba que ha de venir al mundo entero para probar a los moradores de la tierra. Señor, gracias te damos porque vemos a través de tus promesas que tú eres fiel. A través de la historia nos has mostrado tu fidelidad con tu pueblo fiel, Señor. Te suplicamos que nos des la fuerza y la fe que necesitamos para mantenernos firmes en esos tiempos. Ayúdanos desde estos momentos a seguir adelante, a escuchar tu voz a través de tu palabra, a escuchar al Espíritu Santo que habla en nuestra conciencia. Ayúdanos, Señor, y perdona todas nuestras faltas. Guía nuestra vida. Guía a esta iglesia del Valle de San Fernando, que sea una luz en medio de las tinieblas, Señor, de este mundo. Ayúdanos a mantenernos firmes y fieles ante todas las circunstancias, Padre. Bendice a todos los hermanos. Tú conoces la lucha y la prueba de cada uno de los presentes. Ábrele sus puertas, Señor, y ayúdales a confiar plenamente en ti, porque tu palabra es fiel y poderosa también. Quédate con nosotros. Quédate con todos los hermanos, Señor. Que tu Santo Espíritu nos guíe en todo momento. Todo esto te lo pedimos en el bendito y glorioso nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. A Él sea toda la honra, toda la gloria, la alabanza por los siglos de los siglos. Amén.